Entonces, cuando llega la policía, me echan la culpa a mí. Él llegaba a la escuela con dos detectives en mi clase, entraba al salón y me esposaba enfrente de mi clase. Pasas todos tus documentos por una charola en una cámara antiexplosiones. Él iba a esa casa y les tocaba la puerta y les decía, sabía que su hija está con esta persona que tiene cargos criminales, pero para que yo me comunicara con ellos tenía que ser Sotzil. Y vamos a atravesar Estados Unidos, arriba de Estados Unidos, donde ya está el frío. Hay un país que se llama Canadá. Mi papá estuvo en Estados Unidos a los 16 años, ilegalmente. Decía, sí, conocí a un canadiense en Chiapas, era un hippie que se quedó sin dinero y lo único que necesitaba era un martillo. O sea, puedo traer a lo mucho 3 personas al año. Es un malinchista, te crees gringo, quieres tener hijos Bueno, blancos. digo, Saúl, de verdad que me encanta que hayas accedido a tener la entrevista conmigo. Créeme que yo soy un admirador tuyo desde hace varios años, cuando estaba en México y tenía la loca idea de venir aquí a Canadá, como muchos. Una referencia obligada, por así decir, es Diego Saúl Reina. Y hoy se viste de lujo mi canal porque estás aquí en cámara. Bienvenido, Diego Saúl. Muchas gracias, muchas gracias. Hago el comentario, mira, los canales de YouTube son como los seres humanos, o sea, nadie es mejor que otro basado en algún número, ya sea número de suscriptores o el número que sea. Entonces, cuando las personas de canales un poco de tamaño mediano me piden una entrevista, le digo, claro que sí, con mucho gusto, o sea, ¿por qué habría que decir que no? No, excelente. Es que eso muestra parte de la gran persona que eres, Muchas gracias. porque hemos estado en contacto por algunos otros medios y todo, y bueno, siempre tu respuesta ha sido favorable, hasta ahora que me animé, dije, si entrevista a Diego Saúl, a ver qué me dice, ¿no? Pero mira, ahí está tu respuesta. Excelente, Diego Saúl. Oye, es que tu historia es fascinante, entonces yo quiero que conozcamos a Diego Saúl como persona y a todos sus logros. Entiendo que tú, así lo pondría yo y tú corrígeme, tú vienes del sureste de México, pero tu familia no nació ahí, como que ya habían migrado de una ciudad a otra. ¿Nos quieres contar un poco de eso, por favor? Oh, sí que, buena pregunta. Mi papá es originario de Michoacán. Ok, Entonces él es el típico, lo que yo percibo como norteño mexicano. ok, Y mi mamá es de la Ciudad de México. de acuerdo. Entonces ella es la típica capitalina, por así decirlo, pero yo soy de Chiapas. Ok, Entonces fue muy enriquecedor porque los niños donde yo vivía hablaban tzotzil y yo hablaba español en casa. Entonces, esos niños para poder ir a la escuela tenían que aprender español porque los libros de texto eran en español, pero para que yo me comunicara con ellos tenía que ser tzotzil. Y ok. así. Ujú. ¿Y tú aprendiste el dialecto Tzotzil? O sí, claro, fíjate que desafortunadamente tantos años aquí no hay con quién practicar. La última vez que fui a Chiapas vi que se me olvidó, perdí fluencia, pero aún recuerdo lo básico, aún puedo entrar a una tienda a pedir precio. Oye, ¿y tus amigos de aquella época, aún tienes contacto con ellos? ¿De alguna manera los ves de vez en cuando? Sí, mira, inicié un grupo en Facebook en el que empecé a agregar a mis amigos de la primaria. Ok, Ya en Tuxtla, porque primero viví en una comunidad muy, muy pequeña, una comunidad rural, ves que Chiapas es selvático y es muy rural. sí, De esa comunidad no tengo contacto con alguien hasta esta última vez que fui y la única forma de reconectarte con estas personas es ir hasta refundido en la selva donde están y tocarles la puerta. Entonces fue exactamente lo que hice en ese último video donde mostré todas las casas en las que he vivido ok, y fue hasta entonces, ellos no usan redes sociales, solo usan WhatsApp. Pero ajá, después nos mudamos a Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas, y ahí entré a cuarto de primaria. Y ok. ahí los niños ya hablan español, ya hay de todo, y esos niños sí estoy en contacto con todos ellos. Y a veces veo que comentan en mis videos, yo lo conocí en la primaria, así era. Y la gente, no es cierto, mentiroso. Y así me he conectado con uno. Vi a una chica que vi un comentario en un video que dice, yo sí, él se sentaba conmigo en cuarto grado. Y todos le empezaron a decir mentirosa, mentirosa. Yo dije, ¿quién es esta chica? Y abro el perfil y veo las fotos y me di cuenta que sí, sí, la recuerdo. Claro, claro que sí. Perfecto, qué padre. Oye, y en ese tiempo que estuviste en Comitán y en la comunidad Tzotzil, supongo que ni idea tenías de Canadá ni nada, ¿no? Cuéntanos un poco de cómo eran tus días en esa época, Diego.
Sí, mira, nunca había escuchado sobre Canadá. Recuerdo la primera vez que escuché sobre Canadá fue porque teníamos en la iglesia de mis papás, muchas personas tenían árboles frutales. Ok, Entonces, al final de la temporada teníamos un exceso de frutas. Habían frutas que papausa, guanábana, zapote, jocote, todas esas frutas. Entonces lo que hacíamos era que los ponían en canastas e íbamos a donde pasaban los trenes que venían de Centroamérica y le ajá, ofrecíamos fruta a estos migrantes. Y de hecho, nosotros no podíamos verlos, solo estaban dentro de un vagón y de las rendijas sacaban sus manos. ok. Como podíamos, tratábamos de poner una fruta en la mano de esa persona que a lo mejor era lo único que iba a comer ese día. Entonces me humanizó mucho con los inmigrantes. Ujú. Era un sacrificio porque teníamos que ir caminando lejos, cargando las frutas a ningún beneficio para nosotros. Era Claro, yo siento ese servicio de alguien a quien ni siquiera nos podía decir gracias porque era medio segundo de contacto. en lo que el tren iba en movimiento, o Porque el sea, tren pasa, sí, sí, sí. Entonces había otra parte en la que también íbamos y ahí ya podíamos tener comidas un poco más preparadas, sándwiches o tortas, porque los chicos venían caminando. Entonces ahí íbamos y yo iba con el grupo de jóvenes de mi iglesia. Y en una ocasión todos iban a Estados Unidos. Entonces en una ocasión vi a otro chico y este chico por alguna razón venía en un caballo, lo que era muy, muy inusual, pero venía en su caballo. Y yo le dije lo típico, vas a Estados Unidos, ¿no? Y me dice, no, yo voy a Canadá. Y yo, ¿Canadá? ¿Qué es eso? Y en la arena, así en la arena del lago, me dibuja, mira, aquí estamos, aquí es Chiapas, aquí es México, yo vengo de acá, una parte de Honduras, y vamos a atravesar Estados Unidos, arriba de Estados Unidos, donde ya está el frío. Hay un país que se llama Canadá, y su bandera es así, me dibujó la hoja de maple. Y esa fue la primera vez que escuché sobre la existencia de Canadá. Yo habría tenido como 9 años, 10 años a lo mucho. qué impresión, qué interesante, ¿no? Y sí, porque la mayoría de los centroamericanos y mexicanos, pues el sueño es irse a Estados Unidos. Entonces, fíjate qué interesante se empieza a forjar la historia de Diego Saúl, porque, y ahorita vamos a hablar de eso, pero tú tienes mucho contenido en tu canal acerca de los migrantes, pero porque viviste de primera mano la experiencia de la travesía que ellos hacen, que ni siquiera venían de México, venían de mucho más lejos para poder llegar a Estados Unidos, ¿no? Para buscar una mejor vida. Sí, sí, mira, fíjate que la migración es algo que te forja mucho como persona. Por ejemplo, hay ciudades muy homogénicas en las que están conformadas por solamente un grupo étnico, que es el nativo de esa área. Y entonces yo antes de venir a Canadá tenía esa idea que nosotros los americanos, los latinoamericanos, estábamos muy forjados por la migración, porque todos tenemos un familiar en Estados Unidos y cruzar el muro, el sueño americano es una parte, es un pilar de nuestra cultura popular. Cuando alguien no aparece en 10 días, ya coloquialmente decimos, se fue al otro lado. ¿Quién no entiende la frase al otro lado? O se Correcto. cruzó la línea. Entonces yo pensaba que esto era muy único de los latinoamericanos, pero ahorita que he tenido la oportunidad de ir a todos los continentes, me doy cuenta que es parejo. En Noruega, en Suecia, en Dinamarca, intercambian entre sí, se van de ciudad a ciudad. En Polonia ahorita una tercera parte son ucranianos y así. Todos estamos forjados por la migración. Yo digo que la migración en sí es el motor de las civilizaciones. Veamos los fenicios que fueron los primeros navegantes, lo que ahora es Portugal, los españoles que fueron los primeros en monopolizar los comercios, las rutas de intercambio y cambiaron la historia del continente americano. Es imposible contar la historia del mundo a una persona de otro planeta sin mencionar a España, ¿right? Correcto. Y todo Sí. eso fue eso mismo, es migración, migración. Y el viaje afuera de África hacia el Medio Oriente, toda nuestra evolución como seres humanos ha sido migración, buscar lo que no encuentras en donde naciste. Sí, 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 la inquietud de alguna forma que tienes, lo que no encuentras, la conquista, la exploración de los españoles, ¿no? Oye, entonces, a ver, estabas tú en Chiapas, hasta ahí me quedé en el relato, y pasaste ahí algunos años hasta que en tu temprana adolescencia fue que viniste a Canadá. ¿Por Ujú. qué? ¿Cómo pasó de
de ver el mapa de Canadá por primera vez dibujado en la arena, a unos 6 años después, no sé, más o menos, Ujú. estar pensando, estar planeando, o a lo mejor un poco más de años, estar planeando, estar la idea de me voy a Canadá. O sea, si me ayudas a conectar esos puntos, por favor, Diego. Sí, mira, son varios. El punto número uno fue la educación. En Chiapas yo tenía maestros excelentes. O sea, enseñar es un talento. Enseñarle a los niños es una virtud que naces con ella. Y mis maestros de la primaria la tenían ese talento, ese amor para enseñarnos, una pasión para darnos conocimiento. Pero las instalaciones de la escuela se quedaban muy cortas. Había niños Sí, sin zapatos, niños con hambre, niños sin desayunar. Aún en mi salón una vez una niña se desmayó porque no había comido, tomábamos clases al aire libre. Entonces, ese deseo de los maestros por darnos conocimiento era inútil. Entonces, esa fue la primera pieza. Yo quería ir a una escuela bonita. Ves que Televisa y TV Azteca nos hicieron el gran favor de darnos series estadounidenses dobladas al español, sí, que era prácticamente mostrarnos lo que era el primer mundo, mientras ellos mismos colaboraran para que siguiéramos en el tercer mundo. En mi opinión, algo muy cruel, que te den series como Los Años Maravillosos, Alf, donde viven en casas que nosotros ni siquiera hemos visto. Entonces, esta fue la primera pieza. Dije, quiero ir a un lugar donde la escuela esté al nivel del talento de estos maestros. Lo segundo fue conocer a una chica de la cual me enamoré. Yo era una adolescente y ella era muy inteligente, muy abierta, muy conocedora. Y ella había vivido en diferentes partes del mundo, Estados ujú, Unidos, Europa. Entonces, ella me hizo ver qué tanto amplía tu criterio haber vivido en un país, en otro país, ya sea un país más pobre que el tuyo o un país más pobre que el tuyo. Las dos te enriquecen mucho. Así como a un canadiense le cambia la vida vivir en Latinoamérica un año, a un latinoamericano le cambia la vida vivir en Canadá un año. correcto. Entonces, yo en ese tiempo aún no había tenido la oportunidad de ver con mis propios ojos el cambio del primer mundo, por así decirlo, pero sí tuve una relación cercana con esta chica quien me lo hizo ver. Entonces yo como que dije, quiero tener la educación que ella tiene, el criterio, la perspectiva. Y de ahí comenzó, yo diría que esas dos piezas, mis maestros tan buenos y tener una relación cercana con alguien que había viajado por el mundo. Ok. Y ahora, tienes la influencia de esta chica que pues conocía, ¿no? Y siempre dicen el viajar te enriquece. Entonces te da una perspectiva que de alguna manera alimentó el gusanito que tú tenías de mover. Pero pudiste haber elegido, como muchos mexicanos, Estados Unidos. Sin embargo, entiendo que veniste directo a Canadá. Sí, ahí tuvo que ver mi papá. Mi papá estuvo en Estados Unidos a los 16 años, ilegalmente, desafortunadamente, y él fue el quien me dijo, en Estados Unidos siempre la primera etiqueta que te van a poner va a ser hispano, hispano. Eso no puede ser lo que sea, puede ser piloto, puede ser recolector de basura. La etiqueta número uno es hispano. Puede ser una persona que ha dedicado su vida al bien de los demás, o puede ser una persona que ha dedicado su vida a joder a los demás, no importa. La primera etiqueta es hispano. Entonces, como que mi papá me desanimó un poco. Mi papá tuvo una muy mala experiencia en Estados Unidos. Estuvo en California durante la resurrección del Ku Klux Klan. Mm, Vivió con chicos que eran afro-latinos, cubanos y brasileños de origen africano. Y la verdad, así como se la pasó bien, así como pudo ahorrar para sostener a su familia, que era mi hermano mayor y mi madre recién casados, así también sufrió mucho racismo. Entonces, cuando yo empiezo a investigar a dónde irme, leo que en Canadá nunca existió la segregación, nunca existió el Ku Klux Klan, nunca existió la esclavitud. Como que se me hizo una opción mucho más apetecible, porque yo no quería irme de un lugar en el que no tengo oportunidades, en el que estoy satisfecho con la educación, para irme a otro lugar en el que no estoy satisfecho de cómo me ven como ser humano. Estás ujú, cambiando un mal por otro. O sea, entiendo. prácticamente estás escogiendo entre dos pesares, porque así como la falta de educación afectó mi vida, ser juzgado por mi apariencia también hubiera afectado mi vida. Entonces dije, no quiero decirme, decimos en Chiapas un dicho muy insensible
tonto es, me salgo de Guatemala y me voy a Guatepeor. Sí, Entonces, sí, fui a la embajada de Canadá y mira, fue muy, muy obvio, porque para entrar a Estados Unidos tenías que pagar tu cita, $120 estadounidenses, que es el equivalente al salario de 3 meses para un chiapaneco promedio en ese tiempo. Pasas por 3 bloques de seguridad, te revisan, la persona nunca te ve a los ojos, no hace contacto visual contigo. Pasas todos tus documentos por una charola en una cámara antiexplosiones. O sea, una seguridad, aunque necesaria, pero exagerada, que te deshumaniza. y te Entonces, impone todo ese sistema, ¿no? sí, 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 no es los cómodo. chicos que ahí trabajaban en la embajada, ¿a qué te dedicas? A una empresa. ¿Empresa de qué? Así bien déspotas, bien. Ese síndrome de que una posición de autoridad te hace hablarle mal a las demás personas. Exactamente eso. Ujú. Y después voy a la embajada. Yo solo fui por afuerita, solo fui a ver y vi todo eso. Ni siquiera entré, solo en la puerta, en la reja. Y después me voy caminando por la calle Polanco en Ciudad de México y llego a la embajada de Canadá y te abren la puerta. En ese tiempo te daban café, chocolate, galletas. Había una bandera de Canadá. En ese tiempo era Paul Martin, el primer ministro, ahí su foto. Tenían fotos de Vancouver, de todas las ciudades, y pásale, siéntate. Después llega una señorita canadiense que hablaba español y me dice, ¿en qué podemos ayudarte? Así, y me muestra los servicios estudiantiles, me saluda de mano, me siento a platicar con ella. O sea, y yo creo que esa experiencia que tuve en la embajada pudo definir claramente la diferencia entre Estados Unidos y Canadá en aquel tiempo para mí. Ahorita ya cambió. En la embajada ya está igual que en Estados Unidos, pero en aquel tiempo era como que la hospitalidad de un hogar canadiense en México. Sí, fíjate que es curioso que lo mencionas porque cuando yo, después de ver tus videos y ya con la idea de venir aquí a Canadá, una de las primeras cosas que hice fue acercarme a la embajada canadiense en México, en Polanco precisamente, y, y eso que cuentas ya no está, ya incluso estaban letreros afuera que aquí no se dan informes, si quieres ir a Canadá, ahí está el sitio internet, ni siquiera podrías hablar con el vigilante, que pues era mexicano, ya estaba muy fortalecido todo eso, ¿no? Bueno, cambian los tiempos, en fin, a ti te tocó muy padre y entonces esa amabilidad te invitó o te sentiste bienvenido a poder ir a Canadá y entonces aplicaste. Tú entiendo, y corrígeme si estoy mal, que aún eras menor de edad, pero aplicaste para un programa juvenil o estudiantil, algo así, ¿no, Saúl? Sí, en ese tiempo el presidente de México era el señor Vicente Fox y Ujú. él había un programa en el que traían a estudiantes de México a estudiar a Canadá y traían a 5 cada 2 años. 5 estudiantes cada dos 5 años. estudiantes cada 2 años. Entonces yo cuando fui a aplicar, recuerdo que la señorita me explicó del programa, me dijo, mira, tenemos este programa, este intercambio, tenemos los cursos de inglés en el homestay, tenemos todo. Y yo dije, no, pues me alcanza para a ver si me seleccionan. Y cuando llegué, mi número de ticket que me dieron era el número 3000 y tanto. Y yo dije, ay, pues de 5 espacios. Entonces un primo mío me dijo, mira, lo peor que puede pasar es que no vayas a Canadá. Y ya pasó, no has ido a Canadá. O sea, tu peor resultado es el que es tu realidad El ahorita. que ya tienes, o sea, al Ah, el final que no ya pierdes tienes. nada. Sí, claro. Ah, entonces fui y yo me imaginaba porque yo era atleta estudiante. Ok. Tenía una beca de atleta en la preparatoria. ¿Qué Entonces, deporte hacías, perdón? Perdón que te interrumpa, pero ¿qué deporte artes hacías? marciales. Ok, ya. Entonces estabas becado, sí. Y entonces me decías de la beca. Sí, entonces cuando yo fui para poder calificar, tenías que ser algún tipo de estudiante destacado, ya sea que estés en el cuadro de honor, que tengas alto promedio de aprovechamiento o que seas estudiante atleta. O sea, tampoco era abierto a que cualquiera aplicara. Entonces, cuando yo llegué a aplicar, pensé que mis calificaciones contaban, que iban a ver mis boletas, que iban a ver mis resultados de competencias y así. Pero no, solamente me hicieron preguntas. Era un panel de personas de Canadá y algunos hablaban español, algunos no, y tenían un intérprete. Y solo me hicieron preguntas sobre mí. Me dijeron, ¿de dónde eres? ¿Qué haces en Chiapas? ¿A qué escuela fuiste? ¿Cuáles son tus pasatiempos? Este, ¿A qué quieres ir a Canadá? Y les comenté esa historia. Yo ni sabía que Canadá existía, solamente vi a esta persona.
Y después me preguntaron si alguna vez había conocido a un canadiense. Le dije, sí, conocí a un canadiense en Chiapas, era un hippie que se quedó sin dinero, me imagino, y él tenía un telescopio y se puso en la plaza central de la ciudad de San Cristóbal, la ciudad más turística en Chiapas, y puso un letrero que decía, ve luna $1, así. Y había una fila de niños así en el telescopio para ver la luna y le pagaban $1 a este chico. Y yo sabía que era canadiense porque en su pantorrilla tenía un tatuaje de la hoja de maple y en la otra pantorrilla tenía el tatuaje de la Fleur de Lis, la bandera de Quebec. Ujú. Entonces dije, este chico es canadiense. Entonces yo tenía $1, pero era para mí y para mi hermano. Y me acerco, me formo y le digo, así, con puras señas, con $1, yo y mi hermano. Me dice, sí, sí, está bien. Y me recibe el peso y mi hermano va primero. Y él ve la luna y se queda, wow, así. Yo lo vi así, wow, viendo, no, o sea, en Chiapas nosotros ver la luna con un telescopio era impresionante. Y ya mi hermano acaba y es mi turno. Y a la hora que me acerco así, ya no vi nada, porque ves que la luna se va moviendo y tienes que Ujú. irla ajustando. Ok. Entonces yo ya no vi nada y lo vi muy borroso y dije, "Ah, pues no, no es la gran cosa". Y me decepcioné un poquito y el chico me vio y como que pudo ver en mi rostro la decepción, me dice, "A ver", y la ve y la ajusta y me dice, a ver, ahora sí. Y ahora sí me acerco y veo los cráteres y Qué precioso. donde es así lo que es la superficie, ¿cómo se dice? Crust, la, 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 la la corteza casca, la lunar, sí, sí. cascarita, y me quedé, wow, y ese fue el primer canadiense con el que alguna vez tuve una interacción. Entonces, les conté a ellos eso, pues este fue el primer canadiense al que conozco, porque una señorita me preguntó, ¿somos nosotros los primeros canadienses a los que conoces? Les dije, no, 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 yo conozco a este chico. Y ya, eso fue todo. Ya me fui a mi casa y a los 2 días recibí la llamada que me venía a Vancouver con otra chica y otra chica a Calgary y otros 2 chicos a Toronto. Y ya, y fuimos la última generación porque después de eso, el señor Vicente Fox hizo una negociación en la que ya se acababan estos programas, pero los mexicanos podían entrar sin visa. Mm, Tiempo te pedían la visa para visitar. sí, es Entonces, cierto. ya sin neta, con puro pasaporte, te Ok. subías al avión. Entonces fue una por otra. O sea, ese programa le cambiaba la vida por completo a 5 jóvenes cada 2 años, o le das la oportunidad de probar suerte a miles. Ah, claro, sí, sí, sí. Oye, y en el momento en que tú estabas ahí, que eras adolescente, ¿cierto? Cuando estabas aplicando para esto. Sí, 16 años. 16 años estás, me imagino que dentro de la embajada, aunque te recibieron de manera amigable y todo, pero estás en una sala con varias personas canadienses, pueden ser amables, pero te están preguntando acerca de tu vida. ¿Te sentiste intimidado, amenazado, interrogado, cómodo? ¿Cómo fue tu sensación comparado a lo que decías que pasaba en ese tiempo en la embajada americana? Sí, mira, después de haber visto lo que pasaba en la embajada estadounidense y entrar a o sea, cuando tú estás ahí en esa fila y ves a todas esas personas buscando una mejor vida, que los tratan de una forma humillante, alguien que ni siquiera es ciudadano estadounidense, los guardias de la entrada son mexicanos. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, ver que son tan déspotas solo porque se les pone en una posición temporal de poder o de autoridad, porque si ellos quieren ya no te dejan entrar. Entonces, tienen ese poder sobre las personas. Por muy irritante que sea su pregunta, por muy obvia, no puedes perder la calma, tienes que contestarle su pregunta. Entonces, cuando yo llegué a la Embajada de Canadá, sentí como que un alivio, pero sí es intimidante, sientes de que hasta cierto punto sientes esa responsabilidad de que estoy representando a México, porque lo que yo les diga va a formar parte de la opinión que ellos tienen de México, aunque yo no sea el único mexicano que conozcan. Entonces sí me sentí un poco esa presión de no ser descortés, no ser maleducado, no dar respuestas tontas. No sé si has visto a las Miss Universos que les preguntan algo y dicen un disparate. Así era lo que yo no quería. Claro, Nunca me sentí amenazado. O sea, sí. en la embajada de Estados Unidos, que todos los guardias tienen armas y sientes que hasta te pueden encarcelar ahí, que puedes terminar con cargos criminales solo por haber ido.
Y esa fue una amenaza que nunca sentí en la embajada canadiense. Qué bien, Diego. Entonces, bueno, a los 2 días te llaman, o sea, fue bastante rápida la respuesta, y a partir de ahí, ¿en qué tiempo tenías que viajar y llegas a Vancouver a estudiar, a continuar tus estudios, Diego? Sí, mira, eso fue, yo llego a Vancouver en mayo del 2002. Ok. Yo me gradúo de la preparatoria en ese mismo año, el 2002. No, fue en el 2001. Si yo me gradué en el 2001, en el mismo 2001, en cuanto me graduó, me voy a la Ciudad de México. Se tardó como un mes y medio todo. Solo me dijeron, Rápido. tienes que pagar un seguro de estudiante y tienes que pagar un honorario para hacer escala en Estados Unidos. O sea, en ese tiempo no habían vuelos directos de Ciudad de México a Canadá. Todos hacían escala en Estados Unidos. Entonces, pagabas un honorario por no tener visa estadounidense, que eran $250, algo así. Wow. Es el seguro de estudiante. Entonces le dije a mi papá, papá, me falta este dinero para poder irme. Me dijo, hijo, no tengo, ¿de dónde quieres que lo saque? Y yo, híjole, bueno, a ver, y ya tenía casi la fecha límite para pagar. Y mi papá vende su taxi. No solo el taxi, el automóvil físico, sino la concesión, o sea, la placa, el ¿Qué es la permiso. más cara? A veces vale más Es que el auto. no, no la cara, sino difícil de conseguir. Él tenía años en la lista de espera en el sindicato de transportistas. Como voluntario iba a hacer marchas para ir ganando puntos, para que se la dieran. Ir a apoyar en campañas a los gobernadores para que cuando alguien quede como ministro de transporte, secretario de transporte, lo tomen en cuenta y así. Cuando por fin se la dan, creo que la tuvo 6 meses y la vende para que me pudiera ir. Y así ya completo lo que me faltaba. Y llego en mi escala de Ciudad de México al aeropuerto de Chicago. Y ahí fue mi primera vez afuera de México. Desde el avión vi las calles de un país desarrollado, los autos, vi afroestadounidenses que nunca los había visto o escuchado. Y llego y te ponen un chaleco con una luz así, una luz como una sirena que dice viajante sin visa, así como decir esta persona no tiene visa. Y desde la puerta del avión te quitan tu pasaporte, vas con guardaespaldas, bueno, no guardaespaldas, sino agentes de De seguridad seguridad. para que Ajá. no te salgas del aeropuerto. Y me llevan a prácticamente una celda y ahí me tienen 8 horas hasta que mi vuelo a Vancouver salga. Y esa fue mi primera experiencia en Estados Unidos. Estoy en esta habitación porque no confían que no me voy a salir del aeropuerto, lo cual es justificable, es entendible. Muchas personas sí, en una escala en Estados Unidos se saldrían del aeropuerto, entonces te tienen bajo llave y solo estoy ahí sentado y no hay un baño, no hay agua, no hay nada, solo una bandera de Estados Unidos así en la pared. Y ahí nuevamente pude hacer esa comparación de un país y otro. Y ya estoy ahí sentado, ya me llevan a mi vuelo a Vancouver y es hasta que aterricé en Vancouver que me dan un sobre con mi pasaporte y mis documentos y me bajo del aeropuerto y un agente de la escuela ya me estaba esperando con un letrero que decía Saúl Reine, bienvenido a Canadá. Entonces, esa era Contraste un contraste impresionante. increíble, sí, sí, sí. Y ya llego, me subo a su carro, me presenta a su familia, pasamos a un Tim Hortons. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? O sea, y ellos me iban a llevar con mi familia el homestay. Y llego a mi familia del homestay y todos se quedaron despiertos hasta tarde para estar despiertos cuando yo llegara. Porque mi vuelo llegó como a la 1 de la mañana y se quedaron despiertos para recibirme. Y mi Wow. primer familia homestay. O sea, una cosa que... Ujú. Impresionante, impresionante. Que de hecho, y bueno, quizá lo comentemos más tarde, ¿no? Porque no he vivido yo obviamente esa experiencia, pero sí he notado mucho esa amabilidad canadiense que tanto se habla y cómo el canadiense es muy abierto con los desconocidos. A veces, a mí ahora, no sé si tú escuchaste en México, dicen es que los canadienses son muy fríos. Y esa idea yo tenía antes de venir aquí a Canadá. Y ahora, Diego, es algo que a mí me da coraje, porque digo, no, es que no son fríos, son canadienses. No esperes que te diga, hola, compadre, un tequila. No, eso no lo va a hacer un canadiense. Pero no es frío, te va a brindar lo que tiene y te va a dar muchas cosas de mucho valor. Sí, mira, de la forma en la que yo lo veo es que el mexicano es muy cálido para fiestear y hasta ahí.
Y el canadiense no es cálido para fiestear, pero te da un apoyo real para establecerse en su país. Y yo digo que esa es la diferencia. O sea, no sé si has visto has escuchado ese dicho que dice, amigo no es el que viene, el que trae alcohol a tu fiesta, sino el que se queda a ayudarte a limpiar al final. Entonces, el mexicano es el que trae el alcohol a tu fiesta y te abraza y mi mejor amigo y mi compadre y bailemos y te presento a mi amiga y se va y te deja el ruidero. Y el canadiense no, él se queda y te ayuda a limpiar. Es así como yo lo pondría. No, no había escuchado eso, pero sí me hace bastante sentido, Saúl. Sí. Oye, algo que te quería preguntar, porque tú vienes aquí a estudiar, becado, llegas a tu familia, a tu homestay, que es una familia que acoge una persona de otro país, ¿no? En este caso tú. Pero ¿cómo andabas tú con el inglés? Porque pues estuviste en Chiapas, luego en México, aprendiste inglés allá. ¿Cómo estaba tu nivel en ese momento? No, no, mira, mi inglés estaba pésimo, no existente. Cuando yo me bajé del avión en Vancouver, el idioma que más se habla en Vancouver, aparte del inglés, es el mandarín. El chino que le dicen, broma, el chino es mandarín o cantonés. Entonces, esos dos idiomas son los que más se hablan. Y yo no podía escuchar, discernir la diferencia entre el chino, bueno, entre el cantonés y el inglés. Así de pésimo estaba, me tenían que hablar a señas. Y yo traía mi diccionario de inglés-español y todos los demás estudiantes en mi clase traían unos electrónicos así que le hablabas y te repetía y yo con mi diccionario así. No sabía nada de inglés, nada, no me sabía, a lo mejor me sabía los números del 1 al 10 Y ya. y ya, y a lo mejor los días de la semana. Habré sabido 10 palabras en inglés, ok, yes, no, 1, 2, 3, a lo mucho. Ya. Y entonces vienes y empiezas en clases de inglés antes de entrar a la escuela. ¿Cómo fue eso? O sea, tú viniste aquí a estudiar. A ver, cuéntanos un poco de esa etapa, Sol. Sí, mira, Y tu aprendizaje en el inglés, sobre todo. Sí, mira, el plan original era que yo iba a venir a estudiar por 6 meses con la familia Homestay y era un curso de inglés. Entonces, después de esos 6 meses, yo podía volver a reaplicar desde dentro de Canadá y estudiaba otros 6 meses algún programa de Business Administration o lo que fuera. Pero primero los 6 meses de inglés, ese era el plan original. Bueno, cuando yo llego, tengo este accidente con esta persona y termino en el hospital. Entonces ahí asignan a un trabajador social a mi caso y nuevamente una persona muy amable. El hospital en el que estaba se llama Royal Columbian en Vancouver y ese hospital tiene un servicio que se llama el servicio de apoyo psicológico para las personas que están desahuciadas, que las acaban de diagnosticar con cáncer, que acaban de tener un accidente. A veces una enfermera no te puede dar ese apoyo psicológico. Ujú. Entonces tienen a una persona que se especializa, que no tiene ningún entrenamiento médico, sino psicológico, un trabajador social. Entonces él es el que de repente iba caminando así por los pasillos, visitando a los pacientes y me ve y me dice, ¿tú qué onda? Y él, como había ahí por parte de su iglesia, habían hecho misiones en América Latina, misiones en orfanatorios, hablaba un poco de español. Y ya a él más o menos le expliqué cómo estaba mi caso. Y cuando yo estoy ahí en ese hospital, la corte, la policía de Vancouver me pone cargos a mí. Entonces, debido a esos cargos, anulan mi beca, la original que tenía. Entonces, este señor me dice, no te preocupes, mira, cuando salgas de aquí, te vas a mi casa y yo te meto a una escuela pública, porque él estaba registrado en algo llamado EF, Education Foundation, y él tenía permitido tener estudiantes internacionales también. Entonces, a mí la corte lo que quería era tenerme en custodia hasta que fuera mi juicio, mi corte. Ujú. Entonces, me otorgan un abogado por lo de Legal Aid, que es un abogado gratuito, en el que no lo pagas tú. Hay dos tipos, el pro bono, que es voluntario, y otro en el Legal Aid, que sí le pagan al abogado, pero tú no pagas esa cantidad, te la paga el gobierno. Y me dan ese abogado y él también hablaba un poquito de español. Y me dice, mira, le vamos a decir al juez que tú obviamente no eres una amenaza para el país, tú eres un joven, desafortunadamente entraste en un contacto con esta persona y les vamos a decir que te den chance de irte a vivir con esta persona. Y como esta persona es el trabajador social y está registrado y tiene un buen récord de tener jóvenes, adoptaron a una niña,
van a decir que sí, y así le hicieron. Entonces es así como él obtiene custodia legal de mí. Todo Ok. es bajo servicios infantiles. O sea, cuando tú adoptas a un niño, es servicios infantiles. Entonces está la adopción paternal, que ellos son mis padres legales, y está la adopción de custodia legal. Entonces, ellos no son legalmente mis padres, pero sí tienen custodia legal de mí porque soy menor de edad. Ok. Y ya como menor de edad, a cuidado de ellos, ya soy elegible para entrar a una high school pública en Vancouver y ya ellos me meten. Ok. Y fue ahí donde ya empecé a aprender inglés, porque, mira, yo entro a Canadá, entro a Vancouver, entré a finales de mayo. Mi cumpleaños es en junio, el 11, o sea, cumplí años, mi cumpleaños fue como a las 2 semanas que entré a Vancouver, ya tenía 17. Sí. Después fue como a la otra semana tengo este incidente. Entonces en sí no tuve tiempo, Nada. no tuve tiempo ni para asimilar el país, nada. Después en el hospital con las Sí. enfermeras y me preguntan y acá y Y, y- abogados, y los policías, cargos. detectives. Oye, si nos quieres contar para quienes no estén al tanto rápidamente, ¿cómo fue este accidente? Esta persona estaba tratando de apuñalar a una niña asiática en su Oh, apartamento y yo venía saliendo de casa de un compañero y lo veo y trato de detenerlo. Entonces ok, yo termino con cortadas en mis manos como defensa propia y él termina con una en la espalda. ok. Y entonces cuando llega la policía me echan la culpa a mí. O sea, yo tenía en ese tiempo, sí, 17 años, tengo 3 semanas en el país, no hablo inglés. Esta es una persona alta de 2 metros, 1,80, 1,90, robusto. O sea, obviamente nada quedaba, pero aún así me echaron la culpa a mí. Y esa fue la única experiencia negativa que he tenido en Canadá ah, con la ley, con la autoridad. Porque esa persona, ese detective, quien sí era canadiense, ha sido creo que fue el primer canadiense que no fue amable conmigo y que no me dio ese beneficio de la duda, que no tuvo esa ética de analizar los hechos, sino de una forma prejuiciosa. Automáticamente me tomó a mí como culpable. Ya después todo se esclareció en corte, pero pues ahora sí que Sí, mientras, bueno, después de ya voy a corte, esclarecen todo, pero de mientras hubieron muchas cosas que cambiaron drásticamente mi rumbo, tanto en Canadá como en mi vida personal. Me terminé quedando en Canadá. Mi intención era venir, tomar el curso de inglés de 6 meses y regresar a estudiar en la UNAM. Yo quería estudiar ya sea relaciones exteriores para ser embajador, yo quería ser embajador de México o quería estudiar aviación y ninguna de las dos terminé de albañil en Vancouver. ok. Y entonces, pues cambia tu custodia, tienes la custodia legal, aprendes inglés, vas al high school. ¿En qué momento entras? Bueno, a ver, antes de que te pregunte cómo es que entras a la construcción, tú me decías hace rato, ¿no? Que tu papá lo que te había dicho Estados Unidos es que de entrada ibas a tener la etiqueta hispano, sin importar qué. Y tú llegas, desafortunadamente te ves involucrado en una situación violenta, donde es corte, etcétera, todo esto. ¿En algún momento te sentiste o te pusieron esa etiqueta de hispano por lo que había pasado? Mira, la única persona que me la puso fue el detective a cargo del caso. Él sí fue mala onda, porque cada que necesitaban algo de mí, preguntarme algo o una muestra de sangre, él llegaba a la escuela con dos detectives en mi clase, entraba al salón y me esposaba enfrente de mi clase y me llevaban, porque la corte le daba potestad de ir a traerme cuando él quisiera. Esa fue una de las condiciones con las cuales me liberaron para vivir con la familia adoptiva. Era que esta persona podía ir en cualquier momento a mi casa a interrogarme o a lo que quisiera. Entonces, él a propósito lo hacía. Él me pudo haber llamado y decir, ven, o pudo haber llamado a mi familia adoptiva y decir, tráemelo. Y en ese mismo día me llevan. Pero él Claro, como que quería hacer eso. Entonces, entraban al salón, interrumpían la clase y entraban y me esposaban y me llevaban. qué Te queremos hacer humillante. que firmes aquí. O queremos una huella digital, así. Pero eso hizo que me hizo muy popular en la escuela, porque ya ves cómo son los pubertos. Ay, el convicto, el renegado,
el chico malo. O sea, solo me hizo más popular con las chicas este tipo, Ok. en su afán de querer hacerme quedar mal. Pero también a veces me esperaba fuera de la escuela y cuando yo salía caminando, porque mi escuela se llama Killarney High School en Vancouver, tenía una alberca olímpica. Entonces, a veces saliendo de la escuela, yo me quedaba a nadar o tenía un gimnasio, un super gimnasio, o en la biblioteca, me quedaba a leer lo que fuera, o sea, lo que había soñado, una Ujú. escuela a la par del deseo de los maestros de enseñarme. Ahí tenía todo, laboratorio, biblioteca, gimnasio, todo, sala de proyecciones, todo. Entonces, siempre me quedaba tarde después de la escuela y se me iba el camión escolar. Entonces me iba caminando y cuando a veces iba con alguna amiga, alguna chica que la pasaba a dejar a su casa antes de irme a la mía, él iba a esa casa y les tocaba la puerta y les decía, sabía que su hija está con esta persona que tiene cargos criminales y les decía todo, lo que era en contra de la ley de privacidad. Entonces, cuando se acaba el caso, a mí mi abogado me ofrece demandar a esta persona. Me dijo, mira, puedes demandar a este detective, puedes demandar a la policía de Vancouver y puedes demandar a la persona del ataque mismo. Son tres. Pero yo ya no quise, yo ya quería, yo ya estaba muy contento con mi trabajo en construcción, muy contento con mi vida, con mis amigos, que yo dije, no, ya, o sea, ya, yo lo que ya quiero es continuar, dejar el pasado atrás y continuar, y ya no hice ninguna demanda. Sí, 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 todo eso que comentas sí suena muy intrusivo y no, no debería de ser. Y fíjate qué curioso, porque dice la palabra continuar, lo cual es cierto en parte, pero también era como empezar, porque casi, casi llegando, te viste inmiscuido en esto y duró mucho tiempo, por lo que digo, y esta persecución de esta persona. ¿Por qué eso? ¿Cómo es que sin tampoco saber de construcción, por qué entras a la construcción? ¿Fueron amigos latinos? ¿Cómo es que entras ahí a esa área, Saúl? Mm. Mira, una cosa, no sé si has estado en Vancouver. No. Vancouver tiene estos rascacielos que están, uff. O sea, ves el mar, ves las montañas y en medio los rascacielos. Es una ciudad muy bonita, muy escénica. Y siempre hay dos o tres rascacielos en construcción que tienen así las grúas moviéndose y trabajadores. Ujú. Entonces, cuando a mí me dan mi primer trabajo en un restaurante en el mero downtown, yo tomaba un puente, hay un puente que se llama Granville, que me voy en el camión y atraviesa y conforme te vas acercando es la vista más escénica de Vancouver. Yo digo que es una de las vistas más escénicas de una ciudad que hay en el mundo, porque está la montaña, el mar y los edificios brillantes. Es como una postal mandada a hacer en computadora. Entonces yo siempre veía a los trabajadores ahí y dije, ah, no, pues sí me gustaría. Y aparte de niño, a mí me gustaba la construcción, o sea, de niño jugaba con palitos y hacía estructuras. Siempre ha sido, creo que la albañilería siempre ha sido la pasión en mi vida. Entonces, cuando iba a trabajar ese restaurante, yo ya decía, yo quiero entrar a la construcción, hasta qué padre estaría. Y yo iba en el camión y veía las torres así, veía las grúas y veía a los chicos hasta arriba en el, no, en el 20º piso. Yo, wow, mira lo que está haciendo. Y a veces hasta me paraba así a ver, a observar. Entonces, cuando en el restaurante en el que estaba un chico renuncia, porque iba a hacer construcción, le dije, llévame contigo. Entonces, la construcción es un muy buen lugar para empezar, porque número uno, para entrar en los oficios no necesitas educación, al menos en plomería, electricidad y soldadura sí, pero todos los demás no necesitas educación para entrar de ayudante. Ya para Ok. ejercer de forma estructural ya necesitas el ticket, el sello rojo, el Red Seal, pero para entrar de ayudante no. Y qué tanto aprendas como ayudante depende de ti. Entonces, no necesitas educación, te da un salario competitivo y no necesitas mucha inversión para herramientas. Mi primer trabajo fue como stripper, en el que vas quitando los cimientos de madera que sostienen el concreto en lo que se seca. Ujú. O sea, bueno, en Chiapas le decimos cimbrado, no sé cómo se diga en otras partes, pero son estructuras de madera, en inglés es forming, y tú las vas jalando, y lo único que necesitaba era un martillo. O sea, mis botas, mi casco y un martillo. Entonces yo tenía un martillo en mi casa de mi familia adoptiva, entonces mi inversión fue mínima. Y yo ya estaba ganando lo mismo que mis amigos que trabajaban en un banco después de tomar el curso de 2 años. Entonces ahí, entonces Sí, la construcción, salario competitivo, inversión mínima y no necesitas educación. Ay, ay.
Tiene todas las ventajas. Ok, sí, súper. Oye, y algo por lo que es muy conocido Diego Saúl, entre otras cosas, hablando de construcción, es porque fue el mexicano que se atrevió a poner una bandera en el edificio de Donald Trump. ¿Cómo fue eso? Porque fue en Estados Unidos. Cuéntanos un poco de eso, Diego. No, fue en Vancouver, fue en la Torre Trump que está en En la Vancouver. Torre Trump de Vancouver, ok. Sí, mira, mira, políticamente, si alguien me analiza, yo no creo en esas etiquetas de izquierda o derecha, porque existen muchos temas en los que están etiquetados como izquierda o derecha, en los que no vas a estar de acuerdo con todos. Por ejemplo, yo nunca he consumido marihuana, nunca en mi vida, nunca he tomado alcohol, por lo que por definición me hace conservador, pero apoyo la legalización de la marihuana, entonces por lo cual soy liberal. Sí. Entonces, no, eso de liberal y conservador, izquierda o derecha, no, nunca he creído en esas etiquetas. Entonces, cuando este señor viene y se lanza como presidente, no, pues excelente, ¿no? Qué bueno, ¿no? Bien por él. Pero ya cuando empieza a hacer una generalización negativa a los mexicanos, la cual sí la hizo innegablemente, y muchas de las personas de los hispanos que apoyan al señor Trump es lo que reclaman, lo que les molesta mucho. En su interpretación de la realidad, ellos dicen que él nunca hizo esto, que fueron los medios de izquierda, que todos los medios de izquierda son los que lo hicieron ver mal a él y que él en sí solamente es un héroe y acá. Entonces, a lo cual yo no me opongo, no es tu interpretación de la realidad. Si tú ves a alguien en televisión nacional que dice los mexicanos traen crimen y son violadores y traen drogas y no te molesta, sientes que tu hijo, tu padre, todos los que están incluidos en esa generalización no les va a afectar, pues adelante, ¿no? Pero yo discrepo, sí nos va a afectar, crea un estereotipo negativo. En ese tiempo estaba yo en un sitio de la construcción y conocí a una persona de un país que se llama Timor del Este, un país del que Ok. yo nunca había hablado, nunca había escuchado de ese país, no sabía ni que existía. Y me pregunta, ¿de dónde eres? Le digo, soy de México. Ah, donde son violadores. Y le digo, ¿dónde escuchaste eso? Me dice, no me acuerdo, pero lo escuché en algún lado. O sea, ese es el estereotipo negativo. Entonces, lo que yo quería hacer era una afirmación, un recordatorio de que los hispanos somos los que movemos a Norteamérica, pero quería hacerlo de una forma neutral, en la que no soy ni izquierda ni derecha. O sea, no estoy apoyando ningún partido ni ningún movimiento político. Solamente le hago el recordatorio a esta persona que sin mexicanos ilegales no tuviera el imperio que tiene. Sí, fíjate que por ahí va, seguramente has escuchado hablar de Eugenio Derbez y que le decía a Trump, tenga cuidado con sus palabras, porque la próxima vez que vaya a un restaurante, seguramente en la cocina hay cocineros mexicanos y a lo mejor se va a comer más que sus palabras, ¿no? O sea, pero sí, Sí. la fuerza laboral de México en Estados Unidos es innegable. Entonces, tú pusiste la bandera como eso, como un símbolo de decir, los mexicanos ayudamos al progreso de otros países como Canadá y específicamente las empresas que tiene este señor expresidente Donald Trump, ¿correcto? Claro, sí, o sea, en ese tiempo yo aún no tenía la visión que tengo ahora, no tenía el entendimiento que tengo ahora de cómo funcionan las redes, pero desde mi posición de un ciudadano muy promedio, esa era la intención, decir, no generalices, los mexicanos somos cruciales para la economía de Norteamérica y nos estás dando un ejemplo negativo a todo. Y quise hacerlo desde una forma neutral. Entonces, en esencia, ese era el mensaje. Sí, 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 no, yo creo que sí, resonó bastante bien. Y bueno, fuiste de los primeros latinos que en Canadá empezó a hacer contenido sobre eso. De hecho, hoy por hoy eres el que. Tú no, al principio me dijiste que los números no importan y entiendo ese punto, pero viendo los números, eres el que mayor suscriptores tiene, ¿no? Y eres el que más tiempo haya estado. Y como te dije, una referencia para mí y para muchas otras personas, ¿no? De hecho, incluso tomé inspiración en lo que tú hacías para yo también proveer información a otros que vienen detrás de nosotros, ¿no? Y pues que no somos únicos y a lo mejor que no caigan en estafas como yo caí o situaciones que caen algunos otros amigos. Pero entonces vienes tú aquí y otra cosa que haces es que
pones tú recientemente una empresa de migración. También es con este fin de ayudar, de proveer. Cuéntanos un poco de eso, Diego, por favor. Sí, mira, como mencionabas, mira, cuando yo empecé a hacer videos sobre Canadá, habían dos personas haciendo videos. Era un canal que se llamaba Keep It Tiny, una chica colombiana, y un señor colombiano, Nelson Reyes, solamente ellos dos. Entonces, cuando yo no sabía que ellos existían, yo subo mi primer video y YouTube me los empieza a recomendar. Entonces, noté que una de las preguntas más frecuentes era, ¿a qué abogado de migración recomiendas? Entonces, yo dije, bueno, ¿qué hago? No recomiendo a ninguno. Entonces me metí a los canales de estos dos chicos, Nelson Reyes y Kipi, y busqué abogado de migración y noté que ellos tampoco recomendaban alguno. Simplemente decían cualquiera que esté registrado aquí en ese tiempo era CIRRC. Ahorita ya es el colegio, pero lo reemplazó. Pero en ese tiempo era el sindicato de asesores de migración. Y así lo hice, así me la llevé. Pero después me di cuenta de que una extensión natural en, el progreso de mi canal era eso, ofrecer la asesoría migratoria. O sea, uno como youtuber fue por pasos. El primer paso fue que ya no podía responder todos los mensajes. Y eso pasó como a los 6 meses de abrir mi canal. Ya no podía leerlos todos los que recibo en un día. Me llevaría unas 6 horas solo leyendo. Después lo que me di cuenta es a mí contestarlos, ya no puedo contestarlos. Lo segundo que pasó es ya no puedo ni leerlos, ni siquiera puedo leerlos todos en un día, los que recibo. Entonces, uno como youtuber con la mejor intención del mundo, creas un video que da información general. O sea, lo que decimos en México, un machote, ¿no? El one Ujú. size fits all en inglés. Pero no, si alguien tiene un caso especial, no puedes decirle, a ver, ¿cuál es tu nombre? Vamos a ver tu aplicación y llenarle la aplicación para él. No puedes. Eso ya le toca al asesor de migración. Entonces, estás limitado a cuánta ayuda puedes dar. O sea, el último paso de ya venir a Canadá, como youtuber les das la inspiración, la idea, el gusanito, pero el último paso de venir solo se los da en muchos casos el asesor de migración. Entonces, por muchos años nunca recomendé a ninguno, pero después me di cuenta los precios. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasaría si los precios bajaran un poquito? Porque yo les decía, algunos mensajes que pude contestar, les dije, ve a este sitio y cualquiera que esté registrado ahí, me decía, es que cobran muchos. O sea, si tan solo hubiera uno que no cobrara tanto. Entonces, CB Canadá, la empresa, ya estaba establecida. Ya tenía, creo que 4 años de operación cuando yo me asocio con ellos. Y esa fue la condición que les dije, podemos hacer una empresa que tenga el costo más bajo, que apenas si estemos en el margen de gasto y ganancia. O sea, si procesar una asesoría nos cuesta $75, estar solamente arriba de ese margen y así la hicimos. Entonces, nosotros como youtubers no iniciamos la industria de las asesorías, esa existe desde décadas. Tampoco iniciamos el deseo de las personas a inmigrar, ese existe en Latinoamérica desde los años 60. Lo único que podemos hacer es diversificar un poco quién tiene acceso a los servicios migratorios. Y esa fue mi intención con CB Canadá a un precio de $300 por asesoría. Nuevamente, no estoy criticando a los demás asesores que así lo tienen, pero a ese precio, menos del 1% de Latinoamérica tienen acceso a una asesoría. Entonces, al bajarle el precio a menos de $100, ya expandes a la mitad de Latinoamérica o 3/4 de Latinoamérica. Entonces, no le estoy quitando mercado a estos asesores ya establecidos, solo estoy expandiendo la disponibilidad. Y esa fue mi intención desde el principio. Ok, y eso que comentas es bien cierto. El youtuber da la idea, el programa, pero ya algo personalizado ya tiene que ser a través de una agencia. Seguramente a ti te han preguntado, porque en mi canal lo hacen, es Diego Saúl, o en mi caso JC, tú me puedes traer, tú me puedes conseguir un empleo, tú puedes ayudarme a llegar para allá. ¿Qué le responderías, Diego?
Mira, la respuesta es por medio de mi empresa. Yo puedo traer de mi empresa de construcción. Tengo dos empresas de construcción, una de interiores, de metal, steel framing, estructuras de metal, y una de drafting. Entonces, por medio de drafting es diseño de estructuras. Entonces, en estas dos compañías puedo traer dos en la de metal y una en la otra. O sea, puedo traer a lo mucho 3 personas al año. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿puedes llevarme a Canadá? La respuesta es, tengo 10,000 personas que me preguntaron lo mismo. Entonces, ¿a quién escojo? O sea, ¿qué te diferencia a ti de las 1,000 personas hoy que me preguntaron lo mismo? Entonces, yo me doy cuenta, la respuesta es, ¿qué me diferenció a mí de los 3,000 chicos enfrente de mí en la fila para venir a Canadá becado? O sea, ¿qué fue lo que yo les ofrecí a los del panel que me escogieron a mí? Y la respuesta es nada, fue al azar. Entonces, lo mismo con estos chicos. O sea, así como te podría traer a ti, podría escoger al que sea y no hay una diferencia, es 100% al azar. Y es lo que lo hace muy injusto, porque por mí yo traigo a todos, a todas las personas, pero no se puede. Entonces, lo único, lo más que puedo hacer por ellos es animarlos a que sigan con el proceso, decirles, miren chavos, esta es mi vida en Canadá, no es ningún sueño, este éxito que yo tuve aquí de ninguna manera está limitado solo para mí, yo no soy más inteligente que el promedio ni más productivo que el promedio, soy 100% normal, si yo pude, tú también. Entonces, dar ese apoyo psicológico de decirle, el sueño canadiense no es ninguna fantasía, es mi realidad. Yo vivo esa realidad todos los días y es ilógico pensar que está disponible solo para mí. O sea, imagínate qué ridículo me vería si les dijera a los chavos, no, pues yo soy empresario aquí en Canadá, pero yo, nada más yo, ustedes no, ustedes son burritos. Claro que no, o sea, tengo que decirles la verdad absoluta. Si yo puedo, ustedes también. Claro. Esta es mi calidad de vida, ustedes pueden estar aquí. Entonces, ese es el número uno, animarlos. Número dos, dar las bases. Chavos, tengan cuidado con el fraude. Chavos, está este programa. Y ya el número tres, si aún buscas una vía legal, te recomiendo esta al precio más bajo posible. Estos 3 pilares. Exacto, excelente, súper. Oye, y un último punto que quisiera tomar contigo es todos sabemos, ¿no? Que tú estás casado de hace algunos años con una esposa canadiense, nacida en Canadá, y has compartido muchas cosas acerca de tu vida y tu familia. Pero una pregunta es, ¿qué al estar casado con una persona canadiense, tú siendo mexicano, qué tanta comentarios o discriminación de ambos lados, tanto canadiense como no canadiense, digamos, ha recibido y en qué sentido, Diego? ¿Mi esposa o yo? Tú al estar casado con una canadiense, o bueno, si nos quieres hablar también de ella. Uy, pues ya te sabes, el típico, eres un malinchista, te crees gringo, quieres tener hijos blancos, te avergüenzas de tu Ah, apariencia, qué bárbaro. lo típico. Entonces, me da tristeza, pero hay unos que dicen, no, qué bueno, para mejorar la raza. Y ese está aún peor. Ese está aún peor, porque mejorar la raza implica que una raza es mejor que otra. Y eso es imposible porque ningún ser humano es mejor que otro. Entonces, es una frustración tan grande y tan triste de ver la mentalidad de América Latina. Y de hecho, hice un video en el que expliqué, conocí a mi esposa cuando yo iba en high school, que era mitad asiático, mitad europeo, eurocanadiense, asiático-canadiense. No habían hispanas. O sea, si yo me hubiese puesto a decirme, quiero casar con una hispana, mis posibilidades hubieran sido 0,1% de las chicas elegibles. O sea, Sí, hubiese eliminado el 99,9% de mis posibilidades. Entonces, la razón por la que me casé con ella es porque como seres humanos tenemos esa conexión. Y cuando amas a alguien, no amas su imagen o sus colores, sino quién es ella como persona. Entonces, sí, he recibido las dos son negativas, tanto los halagos que ellos ven como halagos, tanto los insultos que ellos ven como insultos. Cuando oye, dicen, le arruinaste su descendencia, no, ellos lo ven como insulto, dicen, mejoraste tu cara de indio en tus hijos. O sea, los dos. La perspectiva de algunos latinoamericanos es, esto es un insulto, esto es un halago, pero en sí ni uno de los dos es ni insulto ni halago, son ignorancia. Y
falta de autoestima, yo digo. O sea, cuando piensas que un ser humano es mejor porque ya no se parece a ti, es un insulto a ti mismo. Exacto, de acuerdo. Y del otro lado, del lado, los canadienses que lo rodean y todo, ¿qué tipo de comentarios has recibido por este matrimonio? Creo que tú lo mencionaste, birracial, ¿no? De un mexicano con una canadiense. ¿Cuál han sido los comentarios? Los canadienses encantados, la familia de mi esposa, todos sus nietos son rubios, les encanta tener nietos con cabello negro, con ojos oscuros, les encanta que no se requeman, ellos fascinados, los presumen, los llevan a todos lados, les toman fotos y las imprimen y las ponen en su pared, o sea, ellos encantados, los comentarios negativos, tristemente, son de los hispanos. Ujú. Esta pregunta, yo me sé la respuesta, pero quería que tú lo dieras. Oye, excelente, Saúl. Y ya por último, ¿con qué te gustaría, qué mensaje te gustaría dejarle a quienes nos ven? Tú eres muy conocido, por eso se me hace como innecesario decir que nos ves tus redes, porque todos saben quién es Diego Saúl Reina, digo, por supuesto, has estado en todo el mundo, pero hace un mensaje que quisieras al animar a los hermanos latinoamericanos. ¿Con qué te despedirías? Mira, me gustaría empezar felicitando a aquellos que no quieren emigrar, que se quieren quedar en su país a trabajar por Latinoamérica, porque es lo que más falta nos hace. Al venirse, he visto a muchas personas con talento increíble que se vienen aquí a Canadá y al conocerlos aquí en Canadá me da gusto que estén aquí, pero siento pena por la pérdida, el vacío que dejaron en nuestros países, porque Canadá egoístamente selecciona lo mejor de lo mejor. Y a las personas que está trayendo son quienes sí pudieron haber hecho una diferencia real en sus países de origen. Y tenemos esa fuga de talento. Y hasta cierto punto me siento culpable por contribuir a esa fuga de talento. Le digo a una persona, eres creativo, eres ambicioso, eres emprendedor, vente, aquí vas a estar muy bien. Y esa es la sangre que Latinoamérica necesita. Entonces, quiero empezar felicitando a los que han tomado esa decisión de quedarse para luchar por nuestro país. Y a los que han decidido salir, no se sientan mal, porque todos merecemos esa oportunidad y esa vida digna. Y es bien honorable quedarte a luchar por tu país, hacer ese cambio. La persona que busca el cambio en su país, que busca una revolución, es el rango más alto de la humanidad, el que busca mejorar su comunidad, el que busca que su país alcance su potencial máximo, ese es el rango más alto de la humanidad. Entonces yo como inmigrante ya no pertenezco a ese rango, pero no se sientan mal porque estás buscándole un mejor futuro a tus hijos, a tu familia. Entonces no es cobarde inmigrar, es honorable quedarse, pero no es cobarde inmigrar. Entonces ese es el primer mensaje que les doy. Y el segundo es, si yo pude, ustedes pueden aún más. Porque yo, la verdad, te digo honestamente, soy bien mencito. No soy inteligente. Lo único que tengo es que soy trabajador y le echo ganas al trabajo y trato de ser productivo. Pero de ahí en adelante estoy por debajo del promedio en todo. Entonces, si yo pude ser empresario en Canadá, la persona promedio en Latinoamérica va a poder 3 veces más. Si a ti te interesa venir a Canadá por una agencia que te reclute desde tu país y te traiga a Canadá sin engaños, ve el video que te preparé a continuación en donde te explico paso a paso cómo puedes tú hacer para aplicar y venir a Canadá de manera segura. Mi nombre es José Carlos, muchos me conocen como JC. Gracias por tu tiempo, nos vemos pronto.